amadas hermanas, ¿cómo están? Yo espero ahí de todo corazón que se encuentren muy bien ahí junto a sus familias. Se extrañan mucho. Me acuerdo cuando nos juntábamos en el templo y cuando llegábamos a las reuniones, el solo hecho de ver sus caras y darnos esos fuertes abrazos, se alegraban nuestros corazones. Pero hoy día tenemos esta posibilidad que el Señor nos ha dado y también podemos gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque estamos unidas por su Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, acá yo en mi hogar, es Él el que nos une y nos ha convocado a que estemos hoy día en una reunión más, para que podamos glorificar el nombre de nuestro amado Dios. Yo quiero compartir contigo un versículo que se encuentra en Apocalipsis 4:11. Y este versículo dice así, habla de la gloria de Dios, de la gloria que debemos darle a Él, a nuestro Dios Todopoderoso. Y en el nombre del Señor dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya, gloria al Señor. Sí, hermana, en esta hora yo te invito a que tú puedas glorificar el nombre del Señor y puedas también gozarte. Nosotros todos los días podemos ver la mano de Él en su creación, en nosotros, cuando nos levantamos, cuando vemos el sol, cuando vemos las flores, los árboles, en todo Él se ha mostrado y se ha revelado a nosotros a través de su creación. Y nosotros somos un reflejo de aquello que Él nos creó, dice que a imagen de Él. Y con qué amor. Así que toda la honra y la gloria sean dadas a nuestro amado y bendito Padre Celestial, nuestro único Dios, nuestro soberano. Él es el único, el gran yo soy. Y en esta hora yo te invito a que a través de esta alabanza tú puedas glorificar su nombre, que con toda tu ser le puedas alabar ahí donde estés. No importa que te escuchen los demás, mejor todavía, pero que puedas glorificar el nombre de Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande
las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos le verán, cuán grande es Dios. Aleluya, hermana, así como decía este hermoso himno, cuán grande es Dios, ¿no es cierto? Y también habla de que un día todos le verán, un día toda rodilla se postrará delante de Él y le reconocerán todos aquellos que no quisieron hacerlo, que endurecieron sus corazones, todos. Y todos los que le hemos recibido también un día le veremos y todos nos postraremos delante de su presencia. Él es el único digno. Oh, Él es el único. Y a Él le debemos todo y a Él debemos glorificarle cada día con nuestra vida. Amada hermana, es un hermoso, hermoso himno que no debemos de dejar de estar ahí recordando en nuestros corazones y siempre, como dice, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, ¿no es cierto? Cuán grande es Él. Oh, que le podamos alabar, hermana, no importa la situación que podamos estar pasando. ¿Por qué? Porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Sí, Él las creó todas.
que Él tiene control sobre nuestras vidas. Que la situación que tú puedas estar viviendo, si estás gozosa, aleluya. Si estás con penita, estás triste, alaba al Señor. Si estás en enfermedad, glorifica al Señor. Ahí en medio de tu dolor, glorifícalo. Si estás pasando por algún problema, si te has cansado, te sientes sola, sientes que te han abandonado, Él nunca te ha dejado, hermana, nunca y nunca lo hará. Así que alaba al Señor, glorifícale. Acuérdate de nuestro hermano Pablo y Silas cuando estaban presos. ¿Qué es lo que ellos hacían? Cantaban himnos al Señor y todos les escuchaban cómo ellos glorificaban a Dios Todopoderoso. Así que esa es mi invitación, hermana, en esta hora, que tú puedas glorificar el nombre de Dios. Y también te invito en esta alabanza que habla de su gracia, esta gracia bendita, este regalo que Él todos los días nos ofrece. Y aún más, que por esta gracia nosotros hemos recibido la salvación de Jesucristo. No es porque hubiésemos sido buenos, no, al contrario, la palabra dice que todos éramos pecadores, que no había ni uno solo que se salvara. Y Jesús vino a dar la vida por nosotros, vino a rescatarnos, vino a reconciliarnos con el Padre. Y esto ha sido por gracia, hermana. Así que yo te invito a que puedas alabar al Señor con esta otra canción. Con su belleza, el Rey de Gloria.
Así como decía la alabanza y terminaba diciendo: Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, hermana, no sé cuál es tu adoración en este momento. Lo que yo te puedo decir, que adoro a Jesús porque Él lo ha hecho todo en mi vida, todo. Me rescató, en el momento preciso llegó a mi vida, me alcanzó, me limpió, me perdonó, me dio una familia, porque me dio un padre. Le alabo en esta hora porque lo ha dado todo y lo ha hecho todo en mi vida. Y si hoy día puedo estar aquí es gracias a Él. Gracias a ese amor con el cual nos rescató. Aun cuando yo era rebelde, Él ya me amaba. Él me amaba igual. Y Él vino a darlo todo por mi vida, por tu vida. Lo ha hecho todo. ¿Cómo no glorificar su nombre? ¿Cómo no dar gracia? Y saben, tenemos esta esperanza de que le veremos pronto. Sí, ¿lo crees? En esta hora te pregunto, ¿lo crees? ¿Lo crees con todo tu corazón, con toda tu mente? Que muy pronto le verás, que muy pronto le veremos porque nos va a venir a buscar. Estamos esperando. Estamos en esta espera, pero con gozo, con alegría. Porque sí, hermana, eso es lo que debemos hacer. Mira, te invito a leer en Hebreos, capítulo 10, versículo 37 y 38. Y miren qué hermoso versículo, dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Hermana, ¿esa es tu fe? ¿Tú crees que el Señor Jesús ya viene por ti? ¡Amén! Si es lo que tú crees, ¡aleluya! ¿Saben? El profeta Habacuc, en el Antiguo Testamento, él también dijo estas palabras. Tú puedes leerlo ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y él habla y dice: mas el justo por la fe vivirá. En ese tiempo ellos no sabían de esto, no habían recibido a Jesús. Nosotros sí. Y a lo mejor ellos pensaban el día a día, ¿no es cierto? Pero acá nosotros ya sabemos que esto es una promesa con esperanza de que por la eternidad viviremos con Él. Y eso es lo que espera y anhela nuestro corazón. Y dice su palabra que en un poquitito, en un tiempo, hermana, que estemos preparadas, que estemos listas, que nada nos ate a esta tierra. Que entreguemos todo en las manos de Dios. Yo te invito en esta hora a que tú puedas entregar todo lo que estás viviendo, todo lo que te tiene atormentada, todo lo que a lo mejor te tiene con una inquietud en tu corazón, lo puedas entregar ahí a los pies del Señor. Jesús ya viene. ¿Estás viviendo ya como resucitada? ¿Estás disfrutando de esta vida eterna? Yo te invito a que lo puedas hacer desde ya, a que puedas glorificar el nombre de Dios y decir: sí, aunque estamos aquí en este mundo que es un caos, que el hombre no haya qué hacer, nosotros estamos de paso. Nuestra ciudadanía es allá en los cielos. Así que yo te invito ahora a que podamos orar y dejemos todo a los pies del Señor. Amado Dios, oh bendito Dios, soberano y todopoderoso, a ti sea toda la honra y la gloria. Yo te doy gracias por permitirnos estos momentos, estar aquí reunidas en nuestros hogares, pero
Quien nos ha convocado ha sido tú, amado Dios. El poder alabar tu santo nombre, el poder escuchar de tu palabra. Oh, en esta hora yo ruego por cada una de mis hermanas, por cada situación que ellas estén pasando, que estén viviendo. Oh, yo doy gracias porque yo sé que tú tienes todo el control, amado Dios, sobre nuestras vidas, sobre cualquier situación que estemos viviendo o que podamos vivir. Gracias porque Jesucristo, oh, amado Jesús, ya viene por nosotras, viene por la iglesia amada. Y sí, queremos estar esperándole con gozo. Tenemos esta esperanza viva y que esté aquí en nuestro corazón, que la podamos atesorar. Oh, y que podamos desde ya disfrutar esta vida eterna con usted, amado Señor. Sabemos que un día nos postraremos delante de usted. Hoy le podremos ver y glorificar y cantar y derramarnos delante de su presencia. Y no habrá nada que nos estorbe. No estaremos pensando en cómo voy a solucionar esto, qué haré para pagar esto otro, cómo criaré a los hijos. No, solamente estaremos ahí usted y nosotras delante de su presencia. Oh, es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Padre amado. Esperamos a Jesús y mientras esperamos damos gracias por el Espíritu Santo, por su obra maravillosa, porque es Él el que nos está guiando en cada situación, nos está fortaleciendo, está llevando consuelo ahí al que la necesita. Oh, y fortaleza a quien se siente sin fuerza. Oh, en esta hora le alabo porque usted, amado Dios, conoce todas nuestras necesidades, conoce toda nuestra vida y usted tiene control sobre ella. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesucristo, por estar ahí intercediendo por cada una de nosotras delante del Padre. Oh, gracias porque usted lo ha hecho todo por nosotras, amado y bendito Salvador. Amén, amén. Oh, sí, hermana. Y en esta hora quiero invitarte a que podamos disfrutar de la palabra, esta palabra bendita, esta palabra que necesita nuestro ser. ¿Saben? En unos días más, si el Señor así lo permite, celebraremos el Día de la Reforma. Y es tan hermoso esto, hermano, de la Reforma. Mire, hay un significado profundo que tiene que ver con la Reforma y con la iglesia, con nuestra iglesia amada. Es que gracias a ella fue posible que esta palabra estuviese en nuestras vidas, que nosotros tuviésemos acceso a ella y que pudiéramos estudiarla, pudiéramos conocerla más a fondo, pudiéramos leerla toda. Y saben, y eso también fue posible porque la Biblia se pudo imprimir en otros idiomas. No es para darle gracias al Señor. Tenemos este alimento, esto, que es nuestro alimento, que es vida, y la tienes tú en tu casa, la puedo tener yo y también la podemos compartir con otros. Así que ahora yo les invito a que puedan estar ahí atentas, tener su corazón dispuesto a escuchar esta hermosa palabra que nos va a compartir nuestro pastor Boris. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Saludos, queridas hermanas. Que la paz del Señor sea sobre cada una de ustedes y de sus familias. Me toca compartir la palabra con ustedes en este día y qué mejor que hablar de lo que el 31 de este mes de octubre se celebra,
en el mundo cristiano evangélico, que es la reforma protestante. Pero antes de hablar un poquito de eso, y principalmente de la escritura de la Biblia, vamos a leer en Efesios el capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el 8. Y dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Quise comenzar con estos textos porque de alguna manera representan el foco de discusión teológica de aquellos tiempos. Recordemos que en el 1517 Martín Lutero clavó el 31 de octubre 95 tesis en las puertas del templo de la iglesia de Gutenberg. Este hecho marcó la historia. ¿Y por qué? En aquellos tiempos, en aquel siglo, se estaba dando este conflicto ya entre algunos creyentes que ponían en duda las prácticas de la iglesia romana. Y uno de aquellos es Martín Lutero. Hoy hablamos de él, pero junto a él o detrás de él hay otros personajes muy importantes, muy renombrados, que también fueron parte de esta historia, fueron fundamentales en este proceso que vivió la iglesia. A partir de ese tiempo, la iglesia sufre un gran cisma o una gran división. Es a partir de aquí que se divide la iglesia, quedando por un lado la iglesia católica romana y yendo por otro camino, naciendo desde ahí entonces la iglesia protestante, la iglesia evangélica. Entonces hemos fijado un poco la mirada en Martín Lutero porque de alguna manera es el ícono de este suceso, con lo que ya mencionábamos con estas 95 tesis. ¿Cuál era el propósito de Martín Lutero? Martín Lutero no pensó en dividir la iglesia. Él no se levantó como un rebelde que quería provocar este cisma. Muy por el contrario, Martín Lutero lo que él quería es que se debatiera sobre cosas que él y otros más consideraban que la iglesia de aquel entonces, la iglesia romana, no estaba haciendo bien. Y él entonces, cuando escribe y expone estas tesis, era para ser discutidas. Él estaba muy abierto, muy dispuesto al debate. Entonces las expone públicamente para entonces dialogar y
y conversar de esto. Debido a que se estaba gestando, estaba naciendo en el corazón de Martín Lutero y otros más, esta convicción de que la Escritura, la Biblia, solo ella tenía la autoridad en cuestiones de fe y práctica. Entonces, si pudiéramos condensar, resumir todo esto, el tema es que Martín Lutero estaba en desacuerdo con prácticas de la iglesia de aquel entonces que estaban reñidas con la palabra, que estaban reñidas con la verdad de las Escrituras. Por lo tanto, él estaba haciendo un llamado a los líderes religiosos a que volvieran a la Biblia, a que volvieran a la Escritura como la única regla de autoridad. Entonces, comienza aquí este conflicto, y este conflicto viene a aparecer después de 1000 años de extravío, donde la iglesia se alejó del verdadero evangelio, donde la iglesia introdujo la verdad del evangelio a un oscurantismo. ¿Por qué decimos 1000 años? Porque hasta el siglo V la iglesia marchaba bien, medianamente bien, pero a partir de ahí comienza esta debacle, esta profundización en oscurecer y dejar de escuchar la palabra, dejar que la voz de la Escritura, de la Biblia, hablara. Pasaron 1000 años hasta este hecho, 1500. Por eso decimos que hay 1000 años ahí de oscuridad. Y gracias a Dios entonces, por estos hombres que fueron levantados por el Espíritu Santo, sin duda, para hacer un llamado a la iglesia de aquellos días. Martín Lutero, en el año 1521, estoy haciendo esto muy breve, fue finalmente excomulgado. Y esto significó que tuvo que entrar en un tiempo de esconderse, por decirlo así, aunque no es algo que él buscara, sino que cuenta la historia que lo raptaron y se lo llevaron a un castillo para protegerlo, para cuidarlo, pero estos que lo raptaron en realidad eran amigos suyos, y bajo la influencia de algunos príncipes de aquella época, hombres piadosos que confiaban y creían que lo que Martín Lutero defendía era lo correcto, entonces por protección de él, para protegerlo, para cuidarlo, entonces se lo llevan. Estando en esta situación, entonces, Martín Lutero estudia la carta a los romanos, luego la carta a los gálatas y luego la carta a los hebreos. En este tiempo, él termina por descubrir, la venda cae de sus ojos, y por la lectura y estudio de estas 3 cartas, entonces se afirma en Martín Lutero estas convicciones que hoy día conocemos. La historia cuenta que estaba tan involucrado, tan apasionado Martín Lutero con las Escrituras, que en un periodo de 11 semanas él escribió todo el Nuevo Testamento, o tradujo, ¿sí?, todo el Nuevo Testamento desde el griego al alemán, que era su lengua nativa, su lengua natural.
para que entonces todo el mundo de habla alemana pudiera entonces acceder a las escrituras. Imagínense, en 11 semanas él entonces pudo hacer este trabajo tremendo de traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán. Por esos días ya estaba la naciente imprenta. Sí, por aquella época, en esos tiempos, ya había aparecido la imprenta. Por lo tanto, la imprenta cumplió un propósito también muy importante en la difusión de la palabra, en la difusión de la Biblia traducida al alemán. Así que en poco tiempo ya habían ejemplares dando vuelta por toda Alemania. Lo mismo sucedió con las 95 tesis de Martín Lutero. Aprovechándose de la imprenta, en pocas semanas, en 2 meses se dice, o en 2 semanas primero, las 95 tesis ya estaban por toda Alemania, y en cosa de 2 meses ya estaban estas repartidas por Europa, siendo leídas. Uno puede decir sin duda que aquí está, ¿cierto?, la voluntad de Dios, la mano del Señor. Bien, pero yendo a la Escritura, yo decía que Martín Lutero, en este proceso de descubrir y de que se cayeran la venda de sus ojos, fue producto de la misma lectura de la palabra. Cuando leyó y estudió Romanos, Gálatas y Hebreos, él entonces pudo distinguir los errores, las falencias en las que estaba cayendo la iglesia romana en aquel tiempo. Y una de las cosas que despertó fuertemente su atención y caló profundamente en su ser la necesidad de comenzar a decir la verdad respecto de las Escrituras, es cuando nacen las famosas indulgencias. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Que las indulgencias significaba que para poder recibir el perdón de los pecados, la gente debía pagar con dinero. Así era. Eso era lo que en esos tiempos se impuso. Eso era el pago de indulgencias. La gente sin dinero, la gente pobre o con recursos, quien fuera, pero habían introducido esta doctrina de hombres, doctrina errada, ¿cierto?, no bíblica, que para poder obtener el perdón de los pecados, ¿quién no quiere el perdón de los pecados? ¿Qué hombre no ha necesitado sentirse perdonado? Pero ellos entonces aplicaban esto, que para recibir el perdón de los pecados debían pagar un dinero. Y esto lo ensancharon aún más, llegando a decir que con este pago, también que al pagar por el perdón de los pecados, también podían ser liberadas las almas de los familiares que ya estaban muertos y estaban en el purgatorio. Voy a parafrasear una frase que se dijo en aquellos días y que entiendo que a Martín Lutero le dolió en su alma cuando un personaje enviado desde la iglesia de Roma dijo que cuando una moneda topaba el fondo del receptáculo o cuando una moneda caía al fondo de la vasija, cuando caía y sonaba, entonces las almas que estaban en el purgatorio eran libres. Miren qué difícil es aceptar que puede llegar el hombre, el ser humano, a tal extravío en la fe. Y esto entonces fue lo que de alguna manera, entre otras cosas, despertaron el celo por la palabra de Dios en aquellos días. Quizás alguien pensará, bueno, ¿por qué no leí un texto de Romanos o de Gálatas o de Hebreos?
es porque no me cabe duda que Martín Lutero leyó todas las cartas del apóstol Pablo. Si leyó Romanos, si leyó Gálatas, sin duda leyó la carta a los Efesios también, ya que luego él pudo traducir todo el Nuevo Testamento. Así que era alguien que era erudito, conocedor de todo el Nuevo Testamento. Y en lo que hemos leído acá, estos textos de alguna manera representan esta base de discusión en la que estos varones, estos hombres de aquella época, entonces se afirmaban. El versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si hay algo que se estableció en aquellos días, o a partir de esta reforma protestante, es lo que conocemos como las 5 solas. Y dentro de estas 5 solas, que esta palabra es latín, ¿sí? Hay 2 que eran como la base de todas ellas, como la base de esta reforma protestante, la base de todas las iglesias que en ese tiempo ya estaban separándose de la iglesia romana, para entonces volverse en iglesias fundamentalmente bíblicas, escriturales, y alejándose de las tradiciones de los hombres. Y estas 2 solas a las que me refiero son la sola escritura y solo fe. ¿Qué significa entonces? Que Martín Lutero y otros más, la gran lucha que comenzaron a tener es que ellos defendían que solo la escritura, solo la Biblia es la autoridad en cuestiones de fe y práctica, que solo la escritura es la autoridad final para la vida de fe y práctica. ¿Qué significa esto? Que a partir de este postulado, la Biblia pasó a tener tal importancia que surgen estas verdades. Entonces, ¿qué significa solo escritura? Significa entonces creer que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia es inspirada por Dios. Que la Biblia es infalible. Y que la Biblia es inerrante. Esto fue lo que se acuñó y se afirmó entonces en este periodo. Que la Biblia era entonces la autoridad en cuanto a la vida de fe y la práctica de esta vida de fe o vida evangélica, vida creyente. Y es lo que hasta el día de hoy nosotros creemos. ¿Sí? Han pasado tantos años ya, pero hasta el día de hoy seguimos creyendo en estas verdades. Solo escritura. Hemos aprendido entonces que todo pensamiento humano, por muy religioso que sea, debe ser sometido a las escrituras. Que toda enseñanza que se entregue dentro de una iglesia debe ser sometido a las escrituras. Por muy extraordinaria que sean el uso de palabras, por mucho ímpetu que haya en la predicación, pero lo que debemos hacer finalmente es llevar todo aquello a la luz de la palabra. No es el hombre el infalible, no son los líderes religiosos los infalibles. Dentro de esta discusión de aquellos días, esta era una de ellas, donde Martín Lutero se atrevió también a decir y a proponer
que la autoridad final no estaba en los líderes religiosos, sino en las Escrituras. También que la autoridad final no está en la iglesia. ¡Wow! Alguien dirá, pero ¿cómo? Si la iglesia es del Señor. Pero no nos olvidemos, queridas hermanas, que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres débiles, que erramos, que cometemos errores. Así que la vida de fe y práctica no está fundamentada sobre lo que diga un líder religioso, ni tampoco en las normas de una iglesia, sino en las Escrituras. Porque solo la Escritura es infalible. Los hombres fallamos. Y quienes componemos la iglesia también podemos fallar. Por lo tanto, y vuelvo a insistir, la Escritura, la Biblia, es la autoridad final para la vida de fe y práctica. La segunda sola es solo fe. Solo fe. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ser justificados solo por la fe en Cristo Jesús. En aquellos días, vuelvo al tiempo de la Reforma, esta era una de las también discusiones fuertes que había respecto de lo que decía hace un momento atrás, que con la venta de estas indulgencias, entonces se les daba el perdón de los pecados a las personas. Cosa que Martín Lutero y otros, a la luz de la Escritura, descubrieron que era una gran mentira, que así no era, que el perdón de los pecados no puede darla un hombre. El perdón de los pecados no puede darlo la compra de un bien, no se puede comprar el perdón de los pecados, no se puede pagar con dinero el perdón de los pecados, ni con todo el oro del mundo podríamos pagar por nuestra salvación, pagar por nuestra justificación. No existe ninguna forma humana, porque eso sería obtener el perdón de los pecados por obras. Si yo pudiera pagar por mis pecados, eso sería obras humanas. Si yo diera todos mis bienes por salvar mi alma, eso sería por obras, etcétera, etcétera. Y la Biblia es clara en el texto que acabábamos de leer, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y voy a leer el verso 9, que no lo leí anteriormente y lo dejé para este momento. No por obras, para que nadie se gloríe. Queridas hermanas, esta es la gran verdad. Esta es la doctrina que creemos, que profesamos y que en el tiempo de la Reforma se batalló, ¿cierto?, firmemente. El hombre y la mujer solo pueden ser salvos, solo pueden ser justificados por la gracia de Dios. Y esto es por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, quien vino al mundo, se hizo hombre y en la condición de hombre cargar con nuestros pecados en la cruz, donde murió y resucitó. Esta es la verdad que hemos creído y predicado todo este tiempo. Que el Señor nos ayude, queridas hermanas, a mantenernos en la sola Escritura y en la sola fe
en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor a través de su palabra siga obrando, siga perfeccionándonos hasta su venida. El Señor viene pronto y mientras esperamos esta venida, esperamos el arrebatamiento de la iglesia, estemos firmes en la autoridad de las Escrituras y en la fe en Jesucristo. Amén. Mi amada hermana, después de escuchar la maravillosa palabra del Señor, damos gracias por ella. Damos gracias por esta palabra bendita que ha llegado a nuestras vidas. Yo te invito a que tú sigas leyendo, disfrutando, atesorando, estudiando y cumpliendo la palabra del Señor hasta que Él venga a buscarnos. Y sigue glorificando el nombre de nuestro amado Dios, de Dios Todopoderoso, el único. Cuán grande es ser. Nos faltan palabras, ¿no es cierto? Que el Señor les bendiga grandemente ahí en sus hogares. Que la paz de Él esté sobre sus vidas. Y nos volveremos a ver en otra ocasión, si así Dios lo dispone. Chao.